Bendiciones a todos los hermanos aquí presentes y también a aquellos que se van conectando a la transmisión por video en Facebook. Le damos gracias a Dios porque por esta oportunidad de estar aquí reunidos en este día, el Día del Señor. Es el primer día de la semana y aquí estamos nosotros como debemos de estar los hijos de Dios. Este es el día que el Señor hizo para que nosotros nos reunamos. Amén. Hay quienes no tienen la oportunidad de reunirse. Sabemos de países, lugares donde no tienen ese privilegio en estos momentos por razón de la pandemia. Y entonces ellos están... Yo he hablado con algunos hermanos de otros lugares y puedo decirle que hay tristeza en el corazón por no poder asistir a las reuniones como normalmente se hacían en tiempos de normalidad, pero ahora ellos están padeciendo esto. Nosotros tenemos el privilegio de estar aquí reunidos, no tenemos una imposición del gobierno para hacerlo, pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí presentes. Y el que no pudo, bueno, tiene que saber de que el día domingo es el día del Señor. Amén. Todos los cristianos tenemos que entender de que le tenemos que dedicar el día a Dios. Y eso es bien importante. El séptimo día, el octavo día de la semana, o sea, el primer día de la semana, octavo día, también conocido el día de reunión. Entonces, nosotros nos tenemos que congregar, tenemos que reunirnos. Por sobre todas las cosas, porque es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y también nuestro privilegio, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar mirando un tema en esta hora. Yo le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Marcos 8, verso 22. Vamos a leer hasta el 26. Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 22 al 26. Si usted lo encontró, gusta ponerse de pie. Usted, hermana, hermano, que nos ve por el Facebook, también por el YouTube, tengo que decirlo, todas las enseñanzas, prédicas, mensajes que estamos dando a través del Facebook, también lo estamos instalando en el canal de YouTube, que es Iglesia El Reino. Usted puede buscar en YouTube Iglesia El Reino y ahí van a estar todas las enseñanzas que damos los días martes, los días viernes. También están todas las predicaciones de los días domingos y hay otros materiales ahí que usted puede encontrar. Así que yo le invito a que vaya al canal de YouTube, a que se suscriba y también, obviamente, en Facebook. Y si usted tiene a bien y le gustan las prédicas, las enseñanzas, compártalas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa forma, entonces, no solamente nos vamos a edificar nosotros, sino también otras personas. Quizás no están en la ciudad o están en otros lados, pero reciben edificación. Yo estoy recibiendo decenas, yo no quiero exagerar de decir cientos, pero estoy recibiendo decenas de mensajes de otros lugares, ¿sí? Donde ellos están alentándome a que continúe con las prédicas, que no pare con los mensajes, y eso es una de las cosas que me motiva a seguir transmitiendo por el Facebook. Hay decenas de hermanos que cuando yo los instalo en la página, entonces ellos ven los videos. Entonces, si los están esperando, hoy me escribió un hermano de Costa Rica y me está diciendo de que él está al pendiente de cada video que nosotros sacamos. Yo no lo conozco a este hermano, pero, y así hay mucha gente, hermano, que tiene deseo de escuchar la palabra del Señor. O sea que hay hambre y sed de la palabra, lo podemos ver. Y son hermanos, imagínense la gente que necesita oír la palabra del Señor. No perdamos la oportunidad de nosotros de usar las redes sociales, nuestras cuentas en Facebook, en YouTube, en lo que sea que usted tenga, de proclamar un mensaje positivo, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces este pasaje en Marcos capítulo 8, el verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos,
le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén y amén. Vamos a dar gracias al Señor. Harold, por favor, dirígenos en una oración. Padre Celestial, Señor, Sí, Señor. las gracias, Padre, Señor. Gracias, Padre. Señor, en este día, Padre, Señor. Sí, Señor. Y todos los días, Padre, que podamos, Señor, darte las gracias y la honra, Señor, a ti, porque solo tú te la mereces. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que hablas tu palabra, Señor, a través del ángel que has puesto en este lugar, Señor, a través de la voz del pastor, Señor. Gloria a tu Comunica, nombre, Señor, tu mensaje, Señor, a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Danos, Padre, Señor, el pan, Señor, que viene del cielo, Padre, en este día, Señor. Las instrucciones que vienen del cielo, Padre, Señor, para poder, Señor, seguirlas, Señor, y así, Señor, cada día, Padre, Señor, poder seguir tu palabra, Señor, y seguir lo que tú quieres que sigamos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, este es un pasaje que normalmente es predicado o enseñado desde un punto de vista evangelístico. Yo hoy quiero analizarlo en un punto, solo me voy a enfocar en el verso 24, donde dice el ciego que comienza a ver y dice, cuando el Señor le pregunta si veía algo, dice: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces en eso me quiero enfocar. Me quiero enfocar en eso porque la importancia de ver, ¿verdad? Este hombre, no sabemos si era ciego de nacimiento, no dice aquí que era ciego de nacimiento, dice le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Yo en lo personal considero de que no era ciego de nacimiento, porque sí podía distinguir la figura humana, ¿sí? Le decía: veo a los hombres, aunque los veía como árboles. O sea que también conocía los árboles. Entonces, tengo que entender de que era una persona que en algún momento determinado de su vida perdió la visión. Y esto es una suposición, obviamente, no lo dice la Escritura. Pero nosotros analizamos y podemos concluir, bueno, que así puede llegar a ser, ¿verdad? Lo importante de esto no es si era así, si era ciego de nacimiento. Lo importante es que era ciego y comenzó a ver cuando se encontró con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pero dice acá que el ciego es llevado, ¿sí? Lo llevaron. Y bueno, cuando nos llevan a Jesús es para algo bueno, ¿verdad? Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido llevados a la presencia de Dios. Hemos sido invitados por alguien, hemos sido enseñados o predicados, alguien nos habló el Evangelio, nos dio un testimonio y de alguna manera influyó en nuestra vida con una palabra en un momento especial o particular de nuestra vida, y hemos sido llevados también, así como este ciego fue llevado a la presencia de Jesús, también nosotros fuimos así llevados. Amén. ¿Se acuerda usted cómo fue traído a la presencia de Dios? ¿Se acuerda usted aquellos momentos primeros donde usted quizás no conocía lo que era realmente la presencia de Dios, no conocía a la persona de Jesús, no sabía quién era realmente Dios, pero un día usted fue traído de alguna manera, una invitación, un folleto, algo que usted encontró, ¿verdad? Entonces fue motivado, ¿verdad?, para venir a la presencia de Dios. Así es como Dios hace esta obra, este trabajo, en donde personas que son no ciegas físicamente como era este ciego, sino ciegos espiritualmente, ¿verdad?, son traídos a la presencia de Dios. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, reconocemos que estábamos ciegos espiritualmente. Amén. Quizás teníamos una religión, pero no veíamos nada, absolutamente nada. Y a eso vamos a entrar nosotros en materia, analizando acerca de esta persona. Y fue llevado a la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque el auxilio
solamente puede venir de parte del Señor. No hay otro que nos pueda ayudar, no hay otro que nos pueda salvar, no hay otra forma o manera de poder nosotros establecer una correcta y verdadera relación con Dios. La Biblia nos dice, o el Señor Jesucristo nos dice, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. O sea, que si alguien quiere realmente conocer la verdad, si alguien realmente quiere conocer al Creador, tiene que entrar por el camino. Y ese camino es Jesucristo. Amén. El camino no es una religión, el camino no es un dogma, no es un mandamiento. El camino que lleva al cielo no es nada de lo que los hombres razonan o piensan. Precisamente los hombres razonan y piensan porque están ciegos espiritualmente. No conocen la verdad. Están tan ciegos como este hombre que no podía ver absolutamente nada. Pero es llevado a la presencia del Señor. Y así nosotros un día, sin conocer a Dios, fuimos traídos a la presencia del Señor. Amén. A la presencia del Espíritu de Dios, a la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, Él está en medio de ellos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, Él viene en nuestro auxilio, ¿verdad? Pero fíjese de que cuando es llevado a Jesús, Jesús no hace un milagro como el que a veces estamos acostumbrados a esperar de parte de Él. En una oportunidad, un ciego que se había encontrado con Jesús, él estaba al costado del camino y Jesús lo mandó a llamar. En este caso, nadie lo mandó a llamar a este hombre, él vino traído por alguien, ¿sí? Hay situaciones diferentes. Y Jesús en aquella oportunidad le sanó a la vista pública de todos los que estaban allí presentes. Pero en esta ocasión no sucede así. Dice que él, Jesús, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea. Era una aldea. Entonces Jesús ahora hace algo diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a leer en los evangelios. Lo saca fuera de la aldea. Y uno se pregunta por qué eso sucedió de esa manera. Bueno, hay muchas explicaciones que nosotros podemos dar. Hay muchos argumentos que se pueden presentar y razones, ¿verdad? De que, bueno, Jesús lo sacó de la aldea porque en realidad Jesús no quería, ¿verdad?, que la gente viera el milagro de primera mano. Y es compatible esa idea con lo que dice el verso 26, donde luego de sanar a este ciego, el Señor le dice, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Sí? Mira, este milagro que te ocurrió, no se lo digas a nadie. Parece incompatible, ¿verdad? Hoy obviamente que si algún ciego ve la vista, aquí no hay ni un ciego, creo, pero si vemos un milagro de esas características, damos gloria a Dios y lo primero que deseamos, ¿verdad?, impulsados por el deseo para darle gloria al Señor, es contarlo. Y siempre alentamos a los hermanos que cuenten sus testimonios. Pero qué aparente contradicción es esto que el Señor le dice a este ciego: mira, tú no vayas a la aldea ni se lo cuentes a nadie de la aldea. Esto tiene otra explicación también que vamos a dar al final, ¿verdad? Pero quiero decirle de que en este caso yo entiendo que también este argumento tiene mucha validez y mucha fuerza, pero hay algo importante que nosotros tenemos que entender, que Dios es soberano. Amén. Y Él hace las cosas como Él quiere. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Dios es soberano y Él hace las maravillas que Él quiere hacer y las hace en el momento que lo desea hacer y de la forma que lo quiere hacer. ¿Sí? Aquí vemos otra de las manifestaciones de la gracia de Dios sobre esta persona ciega. Algunos reciben la vista de inmediato, pero otros de forma gradual. Fíjese que esto fue totalmente gradual. Primero, ora por este hombre, y vamos a especificar ya más en detalle cómo fue la oración, pero ora por este hombre y recupera la vista parcialmente. O sea que comienza a ver a los hombres como árboles, pero los ve que andan, ¿sí? Y entonces tiene que volver a orar una segunda vez el Señor para que el hombre completamente sea restaurada su vista. Y ahí vemos entonces la gradualidad de las operaciones del Espíritu de Dios. O sea que a veces nosotros esperamos un milagro y lo esperamos a la manera que nosotros pensamos o creemos que lo tenemos que recibir.
Y siempre debemos de tener esa esperanza de que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Si nosotros tenemos una necesidad, Dios está dispuesto a hacer el milagro. Pero Él lo va a hacer en el tiempo y en la manera que Él quiere hacerlo. Amén. No somos nosotros los indicados de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ¿sí? Entonces nosotros esperamos un milagro de parte de Dios. Yo no sé si hay alguien en esta tarde que espera un milagro de parte del Señor, puede levantar la mano. Y si espera un milagro de parte de Dios, entonces yo quiero decirle de que Dios quiere concedérselo. Amén. Pero en el tiempo y en la manera que Él ha planificado para que así sea. Amén. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Dios es un Dios maravilloso. Es todopoderoso. Él puede hacer las cosas en un tris, ¿sí? Porque dentro de su poderío, de su todo poder, el poder que Él ha usado para hacer los cielos y la tierra, recordemos, ¿verdad? En el libro de Génesis, que Él habló y las cosas pasaron a existir. O sea, Dios habló la palabra y la palabra manifestó todas las cosas que nuestros ojos ven. Dios es un Dios todopoderoso. El universo fue creado por el poder de la palabra del Señor. Amén. Así que sanar un ciego es una cosa menor desde el punto de vista que nosotros podemos darle a la situación dentro de lo que la razón nos lleva a deducir, ¿verdad? Pero como Dios no es un Dios que razona como nosotros razonamos, ¿sí? Porque la razón nosotros la obtuvimos también de un árbol, ¿sí? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí viene la capacidad nuestra como humanos de razonar las cosas. Recordemos que Dios había hecho al hombre perfecto en el huerto del Edén, nuestros primeros padres, y ellos no tenían la capacidad de razonar que tenemos nosotros. Ellos precisamente, allí estaban en un estado ideal. No había pecado en ellos, eran perfectos. Así que las cosas que ellos pensaban eran cosas perfectas, eran cosas correctas. Ellos estaban imbuidos en la verdad. No había en ellos que hacerles ninguna corrección, nada. Pero el problema estaba en el árbol que estaba en el medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el cual el Señor les había dicho que no comiesen el fruto de ese árbol. Amén. Ahí vemos un árbol también en escena. A este ciego lo vemos viendo a los hombres como árboles, ¿sí? Pero vamos a ir avanzando en esto. Pero estoy dando estos detallitos para que nosotros nos vayamos enfocando, ¿verdad?, en lo que yo quiero manifestar. Entonces, el tema es que la razón viene precisamente porque viene de este árbol. ¿Qué quiero decir? De que no hay nada malo en razonar, pero el problema es que la razón nunca debe de sobreponerse sobre la fe. Porque para la fe es una cosa y para la razón es otra muy diferente. Nosotros razonamos cómo Dios tiene que hacer las cosas, por qué Dios las hace o no las hace, pero para la fe es muy diferente. La fe solamente recibe lo que Dios hizo, ¿verdad? La fe nos lleva a esperar con fe, con confianza, con esperanza las promesas de Dios. La razón no. La razón se inquieta, la razón nos lleva, cuando no obtenemos el resultado que esperamos, nos lleva a desanimarnos, o nos lleva a excitarnos, o nos lleva a deprimirnos, o nos lleva a estar muy ansiosos cuando las cosas que esperamos no vienen tal como nosotros las esperamos. Pero nosotros ahora ya no debemos de ser conducidos por la razón, somos conducidos por la fe. Estamos imbuidos en la gracia de Dios. Y si así es el Espíritu Santo que está obrando a nuestro favor. Amén. Así que no tenemos que desesperarnos, no tenemos que perder fe, no tenemos que ponernos ansiosos cuando las cosas no suceden como esperamos. Y digo esto porque hay mucha gente hoy en día que está pasando por ansiedades extremas, por situaciones muy difíciles en su vida. Quizás usted está aquí y usted se siente bien, está con salud y le da gloria a Dios, pero hay otras personas que la están pasando un poco difícil. Hay personas ahora mismo que están en un hospital, o hay quienes tienen un familiar en un hospital y no saben qué es lo que va a suceder. Están quizás enfermos de este COVID-19 y allí ellos no tienen posibilidad ni siquiera de verlos a sus familiares enfermos.
no pueden visitarlos en el hospital, no saben nada de ellos, y todas estas cosas hacen que la ansiedad llegue a niveles extremos. Quizás tú que estás allí mirando este video estés pasando por esta situación. Yo quiero decirte que siempre confíes en las promesas de Dios, que no te desesperes, que no pierdas la esperanza, porque para los que creen todas las cosas son posibles. ¿Podemos alabar a Dios por eso? Podemos dar testimonio de que sí es así, que todas las cosas son posibles porque lo hemos vivido en nuestra vida. Hemos visto la mano de Dios obrando innumerables veces. Cuando nadie daba nada por la situación para ser resuelta, nosotros hemos visto cómo la mano de Dios se movió, cómo se manifestó, cómo Dios obró el milagro, cuando menos lo pensábamos y de la manera que nosotros no creíamos que así habría de suceder, sucedió, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, son promesas eternas. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que eso es muy importante tenerlo claro. Este hombre, ¿verdad? También fíjese que no se dejó llevar por la razón. ¿Por qué me saca de la aldea? ¿Por qué me lleva a otro lugar? Pero él dócilmente se sometió a la guía del Señor. El Señor le tomó de la mano y él le acompañó sin resistencia alguna. Entonces es muy importante para las personas cuando esperan un milagro que esa sea la actitud, porque esa es la actitud que Dios está esperando de aquel el cual va a recibir un milagro. Si queremos recibir ese milagro de parte de Dios, tenemos que actuar con ese tipo de actitud. No le podemos imponer nada a Dios. Dios va a hacer como Él quiere. Y si sentimos que Dios nos toma de la mano de alguna forma, de alguna manera, y nos conduce de alguna manera, dejémonos ser conducidos. Amén. Seamos dóciles, seamos personas de fe, de confianza, porque si el que nos lleva de la mano es el Señor, vamos bien acompañados, vamos bien guiados. Amén. Gloria a Dios. Así que allí hace algo el Señor también cuando le saca fuera de la aldea. Llega, se para frente a él y fíjese lo que hace. Escupe los ojos de este ciego. Aquí la Biblia, en esta versión que yo tengo, Reina Valera del 60, dice claramente que escupiendo en sus ojos, escupiendo, ¿sí? Hay otras versiones, y yo escuché también otros mensajes y otras prédicas, en donde se quiere suavizar esta expresión de escupir, ¿sí? De escupir en los ojos, ¿sí? Entonces se dice que el Señor lo que hizo es que puso saliva en los ojos. Como que el Señor, sacó saliva de la boca y le untó los ojos con saliva. Pero no, esto no es lo que dice la Escritura, por lo menos en esta versión que tenemos y en la mayoría de las versiones que yo he consultado. Entonces dice aquí de que escupiendo en sus ojos. Literalmente él escupió, ¿sí? Entonces, no suavicemos o no tratemos de hacerlo quedar bien al Señor, porque el Señor no necesita de nuestra ayuda guiada e impulsada por la razón. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Si dice la Escritura escupió, entonces escupió en los ojos de esta persona. Y escupió porque hay algo simbólico implícito en esta acción de parte del Señor. Escupió sobre ojos que no veían, ¿sí? Ojos que estaban ciegos. Dios aborrece todo lo que proviene del enemigo. Esta ceguera no sabemos cómo fue causada, pero sabemos que detrás de esa ceguera siempre está el enemigo. Entonces, la enfermedad, la ceguera, todas las condiciones propias emanadas del pecado que se reciben en el cuerpo, ¿verdad? Enfermedades propias que son consecuencias a veces directas o indirectas del pecado que se practicó. Entonces esas son aborrecidas por el Señor. El Señor no quiere, ¿verdad?, ese pecado. Él no ama el pecado, Él lo aborrece, porque Él es un Dios santo. Y por eso aquí el Señor Jesús, mi entender, entonces Él escupe sobre esos ojos ciegos. Escupe sobre los ojos ciegos demostrando de una manera de que Él rechaza el origen de esa ceguera. No está de acuerdo, no la tolera, no la quiere. Toma una actitud determinada
frente a algo que el enemigo provocó. Yo quiero decirle que esa es la actitud de fe que siempre tenemos que tomar frente a todas las obras del enemigo de nuestras vidas. Nosotros tenemos que rechazarlo y hasta podríamos decir de una manera así determinada o casi agresiva como la del Señor. Toda la accionar del enemigo que venga sobre nuestra vida lo tenemos que aprender a rechazar de esa manera. Si viene el enemigo contra nosotros, contra nuestra familia, nosotros nos tenemos que parar firme y señalarle el límite al diablo y a los demonios, diciéndole: en el nombre de Jesús no puedes avanzar más sobre mi vida. En el nombre de Jesús te rechazo, diablo, te ato y te echo fuera. Ahora ya no tienes más derecho de tocar mi cuerpo, no tienes más derecho de tocar mis hijos, no tienes más derecho de tocar mi familia. Fuera en el nombre de Jesucristo. Así debe ser la actitud de los hijos de Dios frente al enemigo. Recordemos que detrás de cada cosa negativa, obviamente, se encierra la maldad, se esconde la maldad, ¿sí? Está el enemigo que le causó ese daño. Por eso nosotros tenemos que actuar con esa determinación. Jesús aquí a Marcos no le dice: no pongas que le escupí en los ojos, sino escribe tal las cosas como sucedieron, ¿sí? Él quería que esto se manifestase tal como ocurrió. Porque yo creo que el Señor estaba en cuenta de que había testigos que estaban viendo esto, porque obviamente Marcos, el que escribió este evangelio, estuvo viendo lo que estaba sucediendo allí. Entonces nos damos cuenta de que el Señor nos quiere sembrar en nosotros una actitud guerrera, una actitud determinante frente a nuestro enemigo. Amén. Y si usted está enferma, usted está enfermo, no tolere la enfermedad. ¿Qué es lo que no debemos de tolerar? ¿Cómo? La enfermedad. No la debemos de tolerar en nuestro cuerpo. Claro que cualquiera se puede enfermar, todos nos podemos enfermar, pero no debemos de tolerar la enfermedad en nuestro cuerpo. No debemos de tolerar el accionar del enemigo en nuestra vida. No debemos de tolerar ni por asomo alguno el accionar del diablo contra nuestra familia, contra nuestros hijos. Nosotros tenemos que permanecer fieles y seguir resistiendo al enemigo en el nombre de Jesús. Y la manera de resistirle es orando y dándole guerra al enemigo, porque así como el enemigo buscó dañarnos, perjudicarnos, nosotros tenemos que también hacerle sentir el rigor y el peso de la verdad al diablo, hacerle saber que es un enemigo derrotado, está vencido por Cristo en la cruz del Calvario y ya no tiene derecho a seguir tocando nuestro hogar, nuestra familia y nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud firme, determinada frente al accionar de los demonios, porque los demonios existen, hermanos. Las enfermedades estas que estamos viendo, como siempre se han manifestado a lo largo de la historia del hombre, son provocadas por distintas bacterias, virus, pero detrás de estos organismos, entonces ahí está un espíritu de enfermedad, un espíritu que está programado, diseñado por el diablo. Él quiere enfermar a la gente porque Él vino para robar, para matar y para destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén. Entonces, si nosotros ya conocemos estas cosas, ¿por qué vamos a ceder territorio al diablo? Lo que pasa es que a veces la razón nos dice: pero ya oré tanto tiempo. No sabemos esta persona de qué forma y de qué manera quiso resolver el problema de su ceguera. No lo dice la Escritura. A veces las personas cuando se enferman empiezan a confiar en los médicos, y yo no digo que hay nada malo en confiar en el médico, ir al médico, hacerse un examen, etcétera, etcétera, pero nuestra confianza sobre todas las cosas tiene que estar puesta en el Señor. Amén. Pero quiero decirle ahora que este hombre, entonces no sabemos las cosas que hizo para desembarazarse de esa ceguera, ¿sí? En aquella época habría curanderos, hechiceros, habría doctores a su forma y a su manera, pero obviamente nadie pudo hacer nada con él. Solo Jesucristo le dio la vista. Amén. Y solo Jesucristo es el que va a obrar en tu vida, amiga, amigo, que me escuchas, hermana, hermano, que estás pasando por una dificultad. Solo Jesucristo es la solución. ¿Lo sabemos nosotros? ¿Podemos decir amén? Amén. Gloria a Dios.
Bueno, este hombre también pudo decir amén, asociándose a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque le escupió y oró el Señor, escupió en sus ojos y oró sobre él. Y dice la Escritura de que le preguntó el Señor si veía algo. ¿Será que Jesús no sabía si veía o no veía? Yo creo que sí, Jesús sabía, porque Él sabe todas las cosas. Amén. Pero Él esperaba de este hombre una confesión. Amén. Este es un tema muy extenso, el de la confesión. Solamente voy a decir esto. Pero qué importante es cuando nos acercamos a Dios, lo hagamos con un corazón sincero. Amén. En donde no tengamos nada que esconder. Y tampoco esconderlo de Dios, porque nada podemos esconder de Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, hagamos ese acercamiento con un corazón sincero, limpio, sabiendo que Dios conoce nuestra vida. Desde el día que fueron abiertos nuestros ojos hasta la actualidad. Dios conoce cada paso, cada pensamiento, cada situación que vivimos. No le podemos esconder nada a Él. Por eso, Él espera de nosotros sinceridad. Una confesión sincera. Eso es lo que va a ayudar muchísimo a las personas a recibir un milagro. Amén. A veces queremos recibir un milagro, pero no somos totalmente sinceros como debemos de serlo. ¿Sí? Nos guardamos cosas. Entonces esas cosas no las desconoce el Señor, pero Él está esperando que nosotros tengamos confianza en Él. Amén. Él está esperando que nosotros nos atrevamos a ser sinceros con Él y decirle, mire, me pasa esto. ¿Y qué hizo este ciego? Él le dijo la verdad. No veo bien. Amén. No veo bien. ¿Por qué no veía bien? Porque veo a los hombres como árboles que andan. ¿Sí? Él dijo la verdad. Él podía haber dicho, sí, ahora veo. Pero no, él dijo la verdad. Veo, pero veo a los hombres como árboles. ¿Sí? ¿Cómo vemos nosotros? Es la pregunta en esta hora. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo vemos la vida? ¿Vemos algo? Cuando no conocíamos al Señor, éramos ciegos. La Biblia nos dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y no veíamos absolutamente nada, como la mayoría de la gente que nos rodea, que usted conoce, que usted los ve caminando por la calle, en un parque, en un mercado, en un centro comercial. Van, vienen, hablan, compran, pagan. Se suben a autos, se van, vienen. Multitudes de personas, si usted se pone a contemplarlas, y la mayoría de estas personas viven en una completa ceguera. No pueden ver lo que les rodea verdaderamente con los ojos restaurados por Dios, porque no conocen al Señor. Amén. Y cuando alguien ve las cosas sin claridad, como le estaba pasando a este ciego allí, comienza a ver los hombres, dice, como árboles. Ya no los veía como hombres en ese momento. ¿Qué significa eso? Que ya no veía a los hombres hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Amén. Es muy distinto un árbol que un hombre. Los árboles no caminan, ¿verdad? Pero él los veía como árboles. Y así las personas, muchas veces pasa que cuando vienen al Señor, reciben una vista no clara de las cosas. Ven a las demás personas como árboles. Árboles en los que se pueden recostar, refugiar, poner a la sombra, extraer un fruto. Árboles en los que se pueden aprovechar, porque de un árbol se aprovechan muchas cosas. Dan sombra, dan fruta, hasta la leña, ¿verdad? Las aves hacen sus nidos, sacan provecho de los árboles. Son muy útiles los árboles, nos dan el oxígeno que respiramos. ¿Qué sería este planeta sin árboles? Oremos por los incendios que se provocan y están consumiendo millones de hectáreas en el mundo a causa del cambio climático. Tenemos que orar y también tenemos que accionar por eso. Amén. Pero el tema está aquí. Los árboles se transforman entonces los hombres, cuando son contemplados como árboles, solamente en objetivos de los cuales sacar provecho. ¿No es la falsa religión la que ve a los hombres como árboles?
No sé si se dio cuenta. Yo estuve analizando eso. La falsa religión, la que promete el oro y el moro, la que le promete prosperidad a rajatabla a las personas, las que no predican el verdadero evangelio de Jesucristo, sino que sencillamente están envueltos en obtener dinero, en tener ofrendas, diezmos, en obtener riquezas. ¿No es eso mirar a los hombres como árboles, como objetos? Objetos que les pueden servir a ellos, a sus fines. Hay ministerios que se han enriquecido con el evangelio. Es triste decirlo, pero esa es la realidad. Hoy escuchamos de ministerios de personas famosas en la televisión que se caen a pedazos porque sus matrimonios se han desbaratado. Pero ellos han sostenido a rajatabla el mensaje de la prosperidad a todo precio. Un mensaje vacío. Un mensaje que no edifica. Un mensaje que no salva. Un mensaje que lleva a los hombres solamente a seguir contemplando y mirando como árboles a todas las cosas. Un mensaje que lleva a los hombres a decir, bueno, ¿yo qué saco de eso? Qué actitud tan negativa, ¿verdad? Y dañina. Para mí mis clientes son como árboles. Me dan el fruto nada más. No los veo como seres humanos. Para mí mis amistades son como árboles. Que cuando necesito donde cobijarme, ahí voy. Cuando necesito que me den sombra, ahí estoy. Porque mucha gente espera de los demás esas cosas. Porque no ven claramente. Porque sus ojos no han sido iluminados por la gracia divina. Porque el Señor no ha escupido todavía en ellos. Porque todavía no fue rechazada la necedad del corazón que rechaza a Dios. A pesar de que pueda congregarse en una iglesia y estar allí, a pesar de que pueda predicar el evangelio y a pesar de conocer cosas profundas de la Biblia, pero lo que realmente no conocen es verdadera naturaleza de Dios y del hombre. Porque lo siguen viendo a los hombres como un objeto del cual despojar, al cual sacar algo, la leña, la sombra, el fruto. Estamos hablando de ministerios, pero podemos hablar de muchas otras cosas. Hombres que ven a sus esposas como un árbol. No las valoran, o viceversa, esposas que no ven a sus cónyuges como un árbol. Solamente quieren obtener algo de los demás. No sé si me estoy explicando. Amén. La imagen de Dios queda distorsionada a la vista de estas personas. No ven claramente lo que ha sido creado a imagen y a semejanza de Dios. Por eso el racismo. Por eso la injusticia que hoy impera en nuestras sociedades. Por eso las cosas terribles que se escuchan y se ven. Por eso la desigualdad. Por eso todas las cosas que está sufriendo esta sociedad. Porque se miran las cosas y la gente como árboles. ¿Me explico? Como objetos de manipulación. Tengo cierta potestad sobre ese árbol, así que voy a obtener algo de él. ¿Me explico, hermano? Este hombre veía a los hombres como árboles, pero no como árboles fijos en el terreno, sino árboles que andaban. Nos dice mucho eso. No veía bien. ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo vemos a nuestros hijos? ¿Cómo vemos a nuestros vecinos? ¿Cómo vemos a la gente cuando la contemplamos en acción? ¿Los vemos también como árboles? Los vemos como árboles porque no nos damos cuenta cuánto necesitan recibir de Dios. Pasamos insensibles ante la necesidad del prójimo. Pasamos insensibles ante la necesidad más grande, que es de tener a Cristo en sus corazones. No somos capaces de predicarles el evangelio porque estamos muy apurados. Porque tenemos prisa. Tenemos que ir acá, comprar allá. Y nos olvidamos que todo el dinero que tenemos es de parte de Dios. Pero Dios quiere
que nosotros dejemos de ver las cosas, o los hombres especialmente, como árboles. ¿Cómo vemos a nuestros patrones? Sino como una fuente de ingreso. Muchos, yo no estoy diciendo exactamente usted, pero muchos lo ven así. De repente un día el patrón vino y le confió a usted que está pasando un mal momento con su patrimonio, con sus hijos, con su salud. Y usted no se atrevió siquiera a decirle que Cristo es la solución. ¿Cómo vemos a los demás? Porque tuvimos pena, o porque consideramos que estábamos perdiendo el tiempo. Nunca me olvido, una vez, porque siempre contamos las ganadas, ¿verdad? A veces hay que contar las perdidas. Hacía poco que me había convertido. Viajaba en un bus para mi casa, venía del trabajo, y llegué, bajé del bus, y cuando estaba en el bus, cuando estaba ahí caminando para mi casa, dos señoras se acercaron y me dijeron: joven, yo tendría unos 24, 25 años. Era joven un día, ojo. Me dice: joven, sí, le digo, señora. Yo ya era cristiano, hace poco tiempo. Me dice: ¿usted conoce dónde está el hermano Miguel? Ahora me acordé el nombre. Era un curandero famoso, el hermano Miguel. Él tenía su rancho, su cueva, no en la ciudad esa, sino la tenía lejos, en medio del campo. Y para llegar a ese lugar no había buses que llegaban. Había que tomar un taxi. Yo no sé si él tenía un negocio con los taxistas también. Y entonces le dije: mire, señora, yo no sé dónde es. La verdad no sé. Y yo tenía prisa, porque yo venía cansado del trabajo. Y tenía hambre. Y tengo que reconocer en ese momento, a la luz de lo que venimos hablando, de que yo vi a estas señoras como árboles. No para obtener algo de ellas, sino como unos obstáculos ahora que me estaban impidiendo llegar a mi casa, comer y descansar. ¿Me explico? Y entonces le dije a la señora: la verdad que no sé, señora, dónde es, pero puede preguntar por ahí. Ahí estaba lleno de gente, ¿no? Una estación de ferrocarril. Y me fui. Y créame que no llegó, caminé un bloque. Y el Espíritu de Dios me amonestó. Y me dijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué no le hablaste de Cristo? ¿Qué hiciste? Las entregaste al demonio. No le hablaste del Señor. Tú conoces a Cristo. Él tenía la solución para ellas. No sé lo que les traía a estas mujeres al consultar con ese curandero, hechicero. Obviamente que era un problema que ellas no podían resolver. Y cuando yo me quedé petrificado, hermano, cuando siento que la voz de Dios me habla, no olvido nunca ese momento, porque esa es una de las derrotas que he sufrido. Y me quedé un instante cabizbajo, apesadumbrado. Dijo: perdóname, Señor, perdóname. Giré, me di media vuelta y salí apresuradamente a buscar a las señoras para hablarle de Cristo. Pero ya era tarde. No las encontré. Seguro algún taxista o alguien le dijo: sí, yo voy para ese lado. Ya era tarde. Y puedo asegurarle que esa carga a mí me acompañó mucho tiempo. Tuve que orar, pedir perdón al Señor. Fue una carga por mucho tiempo. Hasta que un día le dije: Señor, yo sé que tú me perdonaste y la sangre de Jesús me limpió de ese pecado. Porque eso era un pecado. Y eso es ver a las personas como árboles. Ver a las personas
donde no contemplamos lo que ha sido creado a imagen y a semejanza de Dios, donde no les vemos como un objetivo para alcanzar para Cristo, sencillamente como un estorbo. A veces nos topamos con gente que nos molesta, pero no sabemos si esa persona que nos está molestando en ese momento, Dios la dispuso en esa ocasión delante de nuestro camino para que nosotros le demos una palabra de aliento, para que le prediquemos el Evangelio, para que le digamos cuánto les ama el Señor. Muchas veces ignoramos esas situaciones y las dejamos pasar por alto y no nos pesan lo más mínimo. Yo no sé. Yo me propuse a partir de ese día no fallarle más a Dios de esa manera. No voy a fallar. Donde tenga la oportunidad de predicarle el Evangelio a alguien, lo voy a hacer. No importa la prisa que lleve. No importa el asunto que tenga que atender. Llegó un día que yo llegué una tarde a una predicación, yo estaba invitado a predicar, yo llegué tarde, porque me quedé predicando a otras personas. Porque me dije en este momento, yo voy a predicarle a una iglesia, pero acá tengo almas que no conocen al Señor. Hay que predicarles el Evangelio y llegué tarde. No perdamos la oportunidad de ver a los hombres como hay que verlos. Como luego cuando el Señor volvió a orar por este ciego, comenzó a ver a los hombres como hay que verlos. Seres humanos, creados a imagen y a semejanza de Dios. No importa si son blancos, negros, amarillos. No importa si son pobres, ricos, sabios, ignorantes. No importa si son lindos, feos, altos, bajos, gordos o flaquitos. No importa lo que sean. Nosotros tenemos un compromiso, una responsabilidad de ver a los hombres creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y hay que predicarles el Evangelio, hay que decirles que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que les salva, que les va a sanar de sus dolencias. Y ese es el mensaje del Evangelio de Cristo, que no podemos pasar por alto, hermanos queridos. Vemos a los hombres como árboles. La iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versos 17 y 18, si algún hermano me ayuda, me lo busca. Apocalipsis capítulo 3. Gloria a Dios. Si alguno lo encuentra antes que yo, léalo por favor. Apocalipsis 3, ¿sí lo tiene? 17 y 18. Dice así. Tú dices, Ajá. yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Se lo decía el Señor a la iglesia de la Odisea. Hoy estamos viviendo en los tiempos de la Odisea. Gente cristiana. Estaba hablando de una iglesia y le habla duramente el Señor a esta iglesia. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. 5 cosas de las cuales nadie se captaría. Podríamos hablar mucho de esas 5 negatividades que le menciona el Señor a esta iglesia. Repito, un desventurado, sin esperanza, un miserable, misérrimo. La palabra miserable no solamente quiere decir alguien desposeído. Un miserable es también una persona con un carácter torcido. ¿Sí? Miserable. Pobre, no hay ningún pecado en ser pobre, pero estos se creían ricos. Creían que tenían muchas riquezas. Y no necesariamente riquezas de carácter material.
Ellos creían que eran muy sabios. Creían que se la sabían todo. ¿Sí? Pero el Señor les dice, ustedes son unos pobres, ciegos y desnudos. Qué triste, ¿no? Que el Señor le hable así duramente a alguien, en este caso a una iglesia. Por tanto, yo te aconsejo, le dice el Señor, que compres oro refinado en fuego. Hay muchas cosas que podíamos hablar aquí, pero no nos vamos a ocupar ahora. Para que seas rico. Verdadera revelación de la palabra. Oro refinado en fuego. Vestiduras blancas para vestirte. La desnudez avergüenza, y esos estaban desnudos. Blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ponte algo en los ojos porque estás ciego. Porque la persona que no sabe apreciar la imagen y la semejanza de Dios en su prójimo es un ciego. Ve a los hombres como árboles. Ve que caminan, que andan, que van y vienen. Como a veces podemos llegar a contemplar nosotros también, cuando no consideramos que son quienes necesitan algo que nosotros tenemos. En tu trabajo, seguro que has tenido oportunidades de predicar el Evangelio. En tu vecindario. Seguro. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí haya tenido en esta última semana la oportunidad de predicarle el Evangelio a alguien. Pero la prisa, la pena, la falta de visión, la ceguera. Vivimos embuidos en una dinámica que nos lleva a correr. A prisa, en amor al dinero, más dinero, más trabajo y más trabajo. Entonces nuestra vida no se disfruta. Vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. Qué triste que no sepamos aprovechar bien el tiempo. Y no lo estoy diciendo por nadie en particular, lo estoy hablando generalizando. Ahora, si a alguno le pasa así, es hora de arrepentirse. Yo me tuve que arrepentir por eso que le describí. Me tuve que arrepentir. Y hasta el día de hoy, cada vez que me acuerdo, ay, como que me pesa. ¿Qué no daría yo en ese momento para volverme a encontrar con estas personas? Habría que pagar, hubiese pagado para volver a verles. Nosotros tan sencillamente nos vamos a comprar una tienda, nos inquietamos, impacientamos en la fila, porque la cajera es lenta, porque hay demasiada gente, porque el tráfico está pesado. Y miramos a los hombres como árboles. No los miramos como realmente Dios los hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo estamos viendo, hermano? Mira, ahora que te sané, le dijo el Señor, no vayas a la aldea, no vuelvas a la aldea. ¿Sabe por qué? No vuelvas a conversar con sus habitantes. No vayas de vuelta. Hay un motivo que sería muy largo, ¿verdad? Ni lo digas a nadie en la aldea, como dijimos al comienzo. Es que cuando le damos oído a la gente que no tiene visión, escuchen, a la gente que no tiene visión, nos contagiamos de esa ceguera. ¿Por qué?
Porque la falta de visión no viene por la falta de ver, sino por escuchar mal. Por eso hay gente que escucha mal el Evangelio y le da lugar a las herejías. No se fija realmente lo que la palabra de Dios revela. Cambian sus convicciones del día a la noche. Un día el viento sopla para allá y ellos están yendo para allá, como las hojas otoñales. Otro día el viento sopla para el otro lado y ellos están corriendo a expensas no de la guía divina. No es Dios el que los guía, absolutamente. Van arrastrados de aquí para allá por vientos de doctrina, de falsas enseñanzas, de hombres ciegos que no ven nada. Así que nosotros estemos atentos, hermanos. Amén. Si nuestra vista comienza a nublarse, digamos: Señor, ahora voy a ungir mis ojos con colirio. El colirio es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El colirio es la presencia de Dios. El colirio va a aclarar nuestra vista. El colirio, que es las manos del Señor puestas sobre nuestra vida, va a darnos vista genuina, verdadera. Va a mostrarnos la realidad de las cosas. Para ver la verdad, hay que tener ojos que la vean. No cualquier ojo puede ver la verdad. Cristo tiene que ungir nuestros ojos. Hay gente que procuran ver la verdad y creen conocer la verdad y no saben nada, hermano. Porque no ven nada. Pero ellos creen que son ricos. Ellos creen que sí saben. Ellos creen que nadie les puede decir nada. Y que nadie va a cambiar su forma de pensar. Porque están ciegos. Están ciegos. Esa falta de humildad los lleva a perderse. Vamos a orar en esta hora. Amén. Vamos a dejar esto por aquí. La hora pasó. Invito a ponerse de pie. Pero tengo una palabra para los que ven también. En particular, para aquellos que están pasando por un momento difícil en la vida. Quizás estás enfermo y no ves la obra de Dios manifestándose en tu vida como esperas. Quizás está pasando una situación difícil, pero recuerda que quizás hubo momentos, si has conocido la palabra, en la cual tuviste la oportunidad de ver las cosas más claras. Pero no te ocupaste de poner por obra lo que veías. Dejamos pasar las oportunidades y hoy somos víctimas de nuestro propio descuido. Hoy somos víctimas de nuestras propias negligencias. Porque tarde o temprano las consecuencias se manifiestan en la vida de las personas. Nadie pasa por la vida viviendo de cualquier forma y cualquier manera sin ningún tipo de consecuencias. Para el que obedece hay buenas consecuencias, pero para el que desobedece también hay consecuencias. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que pongamos atención, hermanos queridos. Yo sé que usted ve las cosas claras, pero no se deje obnubilar por el enemigo. No se deje obnubilar por la vida de esta sociedad que se está viviendo, en donde solo priman los deseos, la satisfacción personal, el ego. El mundo busca lo suyo propio. No busque usted eso, porque si busca eso está perdido. Dios nos ha dado ojo para que veamos a los demás. No nos ha dado ojos para que nos miremos a nosotros mismos. Hay gente que vive preocupada por su belleza personal. No hay nada de malo en ocuparse en cierta medida, pero hay gente. Hoy en día es el siglo donde los laboratorios, los cirujanos plásticos, los nutricionistas
a decir otra cosa, pero hacen fortunas con la ansiedad de la gente. Aunque tengo unas libras de más, que la liposucción, que hay que poner aquí, sacar allá. ¿Se dio cuenta? La gente vive obsesionada mirándose a sí mismo y no hay ojos para mirar alrededor. Hay personas que viven obsesionados con sí mismos y no ven a sus hijos. No ven a sus hijos. Sus hijos son secundarios. La prioridad es ocuparse de uno mismo. Eso se llama egoísmo. ¿Cómo se llama? Egoísmo. Esta es una sociedad egoísta, diseñada por gente egoísta, para explotar a egoístas. Esta es la sociedad en la que vive el hombre, con toda la ciencia, la tecnología, los adelantos. Pero qué retroceso en lo moral, qué retroceso en lo espiritual. Solo podemos obtener a veces la visión de hombres ambiciosos, codiciosos, que hablan en nombre de Dios y que llevan a las personas solo a que vean a los demás como árboles. Yo no quiero eso para mí. Y yo creo que nadie quiere eso para sí mismo. Pero a veces estamos tan ciegos que no nos damos cuenta. Y cuando un ciego guía a otro ciego, van los dos, caen en un mismo pozo. Comencemos a mirar las cosas como Dios quiere que las veamos. Amén. Pero para eso tenemos que tener vista espiritual. Vista espiritual. Vamos a pedir esa vista, ese colirio, esa unción, esa gracia de parte de Dios. Vamos a orar. Levante una mano si hay alguien enfermo también. Ahí declare salud en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Señor, porque tú, Señor, nos llevas a vivir de victoria en victoria, pero también, Señor, nos llevas a contemplar la necesidad que nos rodea, no solo nuestras propias necesidades, sino de lo que están a nuestro lado, más allá. Miremos, Señor, así como tú mirabas a las multitudes que andaban como ovejas sin pastor, Señor. Aleluya. Cierra tus ojos, pero comienza a mirar. Comienza a mirar una llanura amplia, extensa, en donde ovejas andan dispersas, perdidas, sin guías, sin rumbo, sedientas, lastimadas, derrotadas. Ese es el mundo que nos rodea. Miremos cómo el Señor quiere que veamos, cómo veía Él a las ovejas, como ovejas sin pastor. Y para eso Él vino, para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora declaramos salvación en el nombre de Jesús. Ahora el poder del Evangelio de Jesucristo se hace patente en tu vida y se rompen las cadenas, la ignorancia, se rompe la ceguera, se deshace ahora en el nombre de Jesús las vendas que el diablo ha puesto para impedir ver la verdad. Y en el nombre de Jesús declaramos liberación ahora en el nombre de Jesucristo. Declaramos salud en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, rechazamos la enfermedad. Se va la enfermedad del cuerpo, se va porque tenemos ojos para ver la verdad. Para ver no la enfermedad, sino para ver la verdad. Y la verdad es que estés sano, la verdad es que estés libre, la verdad es que seas salvo. Ese es el deseo de Dios. La verdad es esa. Él vino para romper las obras del diablo. Él vino para derrotar al diablo, a pisarle la cabeza. Y Él está vencido ahora. Por eso la enfermedad está vencida en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque declaramos liberación, salvación y salud ahora. Recibe tu salud ahora. La salud del alma, la salud de la mente, del cuerpo, en el nombre de Jesucristo, porque por su llaga fuimos nosotros curados.
Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Nos despedimos con la paz del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, querida hermana, querido hermano. Sigue nuestras transmisiones.